Cerebro y alma, ¿existe una conexión científica? Explora las teorías sobre cómo el cerebro podría ser una interfaz para experiencias que algunos describen como espirituales, y si la neurociencia puede ofrecer pruebas de una conexión entre mente y alma. ¿Qué entendemos por alma en la ciencia y la espiritualidad? El concepto de alma ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Las preguntas sobre la naturaleza de la existencia, la vida después de la muerte y el significado de nuestra consciencia han llevado a la creación de teorías tanto en la ciencia como en la espiritualidad. Sin embargo, a pesar de miles de años de reflexión, aún existen muchas incógnitas sobre el alma, especialmente en cuanto a si es una entidad separada del cuerpo y del cerebro, o si es un producto de la actividad cerebral. Exploraremos el concepto de alma desde ambas perspectivas, buscando una comprensión profunda de cómo distintas tradiciones y teorías científicas abordan su existencia. El alma en la espiritualidad. Desde la espiritualidad, el alma ha sido entendida como el núcleo esencial de cada ser humano, algo eterno que continúa después de la muerte física. En diversas religiones y tradiciones espirituales, el alma es vista como la chispa de vida que nos conecta con algo mayor, ya sea Dios, el universo o una energía cósmica. A continuación, revisaremos cómo distintas religiones y corrientes espirituales conciben el alma. El hinduismo y el alma, Atmen. En el hinduismo, el alma es conocida como Atmen, y se cree que es eterna e indivisible. Según esta filosofía, el Atmen es la esencia pura e inmutable que se reencarna una y otra vez a través de diferentes vidas, en un ciclo conocido como samsara. La meta última en la vida de cada individuo es alcanzar la liberación, moksha, cuando el Atmen se fusiona con el Brahman, el principio divino universal. Aquí, el alma es vista como una chispa divina, sin separación de la totalidad, y con una existencia independiente de las funciones corporales y mentales. El cristianismo y el alma inmortal. En el cristianismo, el alma es igualmente inmortal y se considera la parte del ser humano que está más cerca de Dios. La teología cristiana sostiene que el alma es el aspecto que sobrevive a la muerte física y que será juzgada en el más allá. Según muchas corrientes cristianas, el alma es creada por Dios y es única e irrepetible. Este punto de vista le da un papel central en la relación del individuo con lo divino, donde el alma es una entidad espiritual que coexiste con el cuerpo, pero que puede trascender la existencia física. El budismo y la ausencia de un yo permanente. Curiosamente, el budismo plantea una visión diferente al rechazar la idea de un alma permanente o Atmen. En su lugar, enseña el concepto de eneta, o no yo, que sugiere que no existe un yo eterno. En cambio, el ser humano está compuesto por un conjunto de procesos interdependientes que forman la identidad, pero que no contienen una esencia espiritual fija. Aunque hay un reconocimiento de la continuidad del karma a través de vidas, la idea de un alma inmortal que permanece inmutable no es parte del budismo clásico. Las corrientes New Age y el alma como energía universal. En las corrientes espirituales contemporáneas, como el movimiento New Age, el alma a menudo se interpreta como una energía cósmica que todos los seres comparten. En estas visiones, el alma es parte de una red energética universal, donde cada persona es una manifestación de la conciencia del universo. Este enfoque no se centra en una entidad personal y única, sino en una conexión energética con el todo. El alma en la ciencia, la perspectiva neurocientífica. Por su parte, la ciencia moderna, en particular la neurociencia, tiene una perspectiva diferente sobre el alma. Al no poder observar ni medir directamente una entidad como el alma, muchos científicos se enfocan en el estudio de la mente y la consciencia, dos conceptos que, en términos de experiencias humanas, se aproximan a lo que tradicionalmente se conoce como alma. Veamos cómo algunas teorías científicas y neurocientíficas han abordado el tema. El reduccionismo materialista. El enfoque más común en la neurociencia y la psicología es el reduccionismo materialista, que plantea que la mente y la conciencia, y por lo tanto el alma, en términos de experiencia subjetiva, son el resultado de la actividad neuronal en el cerebro. Según esta visión, el alma no existe como entidad separada. Todo lo que percibimos, sentimos y experimentamos puede explicarse a través de procesos neuroquímicos y eléctricos. Esta perspectiva sugiere que cuando el cerebro deja de funcionar, también lo hace la consciencia, eliminando la posibilidad de una vida después de la muerte o de un alma inmortal. La teoría de la consciencia cuántica. Algunos científicos, como el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Ameroff,
han propuesto que la consciencia podría tener una base cuántica, que llamaron la teoría de la reducción objetiva orquestada, ORCHOR. Esta teoría sugiere que la consciencia puede surgir de procesos cuánticos en las neuronas y que podría, en teoría, trascender el cuerpo físico. Aunque controvertida, esta idea plantea la posibilidad de que la conciencia sea más que una simple función cerebral, dejando abierta la puerta a la existencia de un alma cuántica. La hipótesis de la consciencia como campo de información. Otra hipótesis es que la consciencia forma parte de un campo de información que no está limitado al cerebro humano. Esta teoría es similar a las ideas de campo mórfico de Rupert Sheldrake, quien propone que existe un campo de memoria universal del cual el cerebro extrae información. Aunque no hay pruebas concluyentes, esta idea intenta explicar ciertos fenómenos como la intuición o el conocimiento inexplicable. Neuroteología. Investigando la espiritualidad en el cerebro. La neuroteología es un campo emergente que estudia cómo las experiencias espirituales y religiosas afectan al cerebro. Este enfoque no intenta probar o refutar la existencia del alma, sino observar cómo el cerebro reacciona a la meditación, la oración y otros estados espirituales. Los investigadores han encontrado que ciertas áreas del cerebro, como el lóbulo parietal y el sistema límbico, están activas durante experiencias espirituales intensas. La neuroteología sugiere que la espiritualidad podría ser parte de la estructura del cerebro humano, dejando abierta la pregunta de si estas experiencias reflejan algo más allá del mundo físico. La consciencia y la autopercepción, ¿una mente separada del cerebro? Uno de los temas más complejos y fascinantes en la intersección entre la neurociencia y la filosofía es la naturaleza de la consciencia y el sentido del yo. ¿De dónde surge esta capacidad de autopercepción y de reconocimiento de la propia existencia? Este interrogante ha sido objeto de debate durante siglos y sigue siendo un desafío conocido como el problema duro de la consciencia, planteado por el filósofo David Chalmers. La cuestión principal aquí es si la consciencia, esa percepción interna de ser y sentir, surge puramente de la actividad cerebral o si, de algún modo, existe como una entidad separada del cerebro. A continuación, exploraremos en profundidad esta incógnita desde varias perspectivas científicas y filosóficas. El problema duro de la consciencia. El problema duro de la consciencia refiere a la dificultad de explicar cómo y por qué las actividades físicas del cerebro dan lugar a experiencias subjetivas. Mientras que la neurociencia ha avanzado enormemente en la comprensión de los procesos cerebrales, como la percepción, la toma de decisiones y el procesamiento de estímulos, la experiencia consciente sigue siendo en gran parte un misterio. ¿Por qué ciertos procesos neuronales nos hacen sentir y tener una identidad propia en lugar de funcionar automáticamente? Esta pregunta plantea el enigma de si la consciencia es ampliamente el resultado de procesos electroquímicos o si hay algo más que trasciende el ámbito físico. La consciencia, un epifenómeno del cerebro o una entidad independiente. Desde una perspectiva materialista, muchos científicos sostienen que la consciencia es un epifenómeno del cerebro, es decir, un producto secundario de la actividad neuronal. Según esta visión, los procesos electroquímicos en el cerebro dan lugar a la percepción, el pensamiento y el sentido de yo, pero la consciencia no existe separada del cerebro. Sin embargo, otras corrientes filosóficas y científicas, como el dualismo y algunas teorías cuánticas de la mente, consideran la posibilidad de que la consciencia no sea reducible al cerebro, sino que exista de forma independiente o como parte de un campo más amplio de información. La autopercepción y la identidad personal. El sentido de autopercepción, es decir, la capacidad de percibirse a uno mismo como una entidad única y continua a lo largo del tiempo, es un aspecto fundamental de la consciencia humana. En términos neurocientíficos, la corteza prefrontal y otras regiones del cerebro relacionadas con la memoria y la integración de experiencias parecen desempeñar un papel crucial en esta construcción de la identidad. Sin embargo, este sentido de continuidad también plantea la pregunta de si el yo es solo una construcción cerebral o si representa algo más profundo, una esencia que podría persistir fuera de los confines físicos del cerebro. Estudios neurocientíficos sobre la autoconciencia. En la neurociencia, se han realizado estudios utilizando imágenes de resonancia magnética funcional, fMRI, y electroencefalogramas, EEG, para intentar identificar los patrones cerebrales relacionados con la autoconciencia y el sentido de yo. Estos estudios han mostrado que áreas como la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior y el lóbulo parietal tienen una fuerte relación con la autopercepción y el sentido de identidad.
Sin embargo, aunque estos estudios revelan correlaciones, no explican completamente cómo el cerebro genera la consciencia. Experimentos sobre consciencia extendida. ¿Puede la mente existir más allá del cerebro? Investigaciones sobre consciencia extendida exploran la posibilidad de que la mente pueda existir o manifestarse fuera del cerebro. Experimentos como los realizados con percepción remota y estudios sobre experiencias extracorpóreas sugieren que la consciencia podría no estar confinada dentro de los límites físicos del cerebro. Aunque estos experimentos son controversiales y suelen cuestionarse en la comunidad científica, algunos resultados parecen desafiar las nociones convencionales de que el cerebro es el único generador de la experiencia consciente. El papel de los estados alterados de consciencia. Los estados alterados de consciencia, como los inducidos por la meditación profunda, los sueños lúcidos, o incluso el uso de ciertas sustancias psicodélicas, ofrecen información interesante sobre la autoconciencia. Durante estos estados, las personas a menudo experimentan una disolución del yo o un sentido de unidad con el universo. La neurociencia estudia estos estados para entender mejor cómo el cerebro procesa la identidad y la percepción de sí mismo, sugiriendo que tal vez la identidad individual podría ser una construcción flexible en lugar de una entidad fija. Teorías cuánticas de la consciencia. Algunas teorías científicas, como la teoría de la mente cuántica de Penrose y Ameroth, sugieren que la consciencia podría originarse en el nivel cuántico, es decir, en las partículas subatómicas que conforman el cerebro. Según esta teoría, los procesos cuánticos en los microtúbulos de las neuronas podrían ser responsables de la experiencia consciente y podrían permitir una interacción que va más allá de lo físico. Aunque esta teoría no es ampliamente aceptada en la comunidad científica, ofrece una hipótesis intrigante sobre cómo la mente podría no estar limitada a lo puramente físico. Consciencia y campo de información universal. Otra teoría interesante es la del campo de información universal, que propone que la consciencia no es un fenómeno aislado, sino parte de un campo de información más amplio que conecta a todos los seres vivos. Esta hipótesis sugiere que el cerebro actúa como un receptor de esta información, en lugar de generarla por completo. Si esta teoría fuera correcta, implicaría que la consciencia podría extenderse más allá del cerebro y que podría haber una interconexión entre todas las formas de vida a través de este campo. Experiencias cercanas a la muerte y la posibilidad de una consciencia independiente. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, también ofrecen una perspectiva relevante en el estudio de la autoconciencia y la mente separada del cerebro. Muchas personas que han estado al borde de la muerte reportan sensaciones de paz y experiencias fuera del cuerpo. La neurociencia ha investigado estas experiencias, y algunos estudios sugieren que podrían ser el resultado de una actividad residual del cerebro. Sin embargo, otros argumentan que estas experiencias podrían indicar que la consciencia puede existir sin la actividad cerebral. Reflexiones finales. ¿Estamos cerca de comprender el misterio de la consciencia? La neurociencia ha avanzado mucho en la comprensión de cómo funcionan el cerebro y los procesos cognitivos, pero el origen y la naturaleza de la consciencia siguen siendo un misterio. La pregunta de si la mente es separada del cerebro o un producto puramente físico aún no tiene respuesta definitiva. Sin embargo, la exploración de estos conceptos nos permite acercarnos más a la comprensión del yo y del sentido de ser. Quizá, en el futuro, descubrimientos científicos o avances tecnológicos nos ofrezcan una visión más clara sobre la posibilidad de que la consciencia pueda existir independientemente del cerebro. El papel de las neuronas espejo en las experiencias de unidad y empatía. Imagina que estás observando a alguien que está meditando profundamente o que se ve sereno mientras disfruta de una puesta de sol. De repente, te encuentras experimentando una sensación de calma y unidad con esa persona y con el mundo que te rodea, como si sus emociones se contagiaran y las vivieras en tu propia piel. Esta sensación de conexión tiene una base científica fascinante en el cerebro humano, las neuronas espejo. Estas células nos ayudan no solo a comprender y reflejar las emociones de otros, sino también a sentirnos parte de una unidad mayor. ¿Podrían estas neuronas ser el mecanismo detrás de experiencias de unidad y conexión que consideramos espirituales? ¿Qué son las neuronas espejo y cómo funcionan? Las neuronas espejo son un tipo especial de células nerviosas que se activan cuando realizamos una acción y también cuando observamos a otra persona realizar la misma acción. Fueron descubiertas en los años 90 por un grupo de neurocientíficos en Italia mientras estudiaban a monos macacos.
Al observar a un mono agarrar un objeto, los investigadores notaron que las mismas neuronas se activaban en el cerebro de otro mono simplemente al observar esa acción, aunque él no realizara el movimiento. Este hallazgo inesperado llevó a los investigadores a concluir que estas neuronas podían ser responsables de la imitación, un proceso clave para el aprendizaje y la comunicación en los seres humanos. En los seres humanos, las neuronas espejo no solo responden a las acciones, sino también a las emociones. Por ejemplo, cuando vemos a alguien sonreír o llorar, estas neuronas nos ayudan a interpretar y reflejar esos sentimientos, activando respuestas similares en nuestro propio cerebro. Esto es fundamental para la empatía, ya que es lo que nos permite ponernos en los zapatos de los demás. Neuronas espejo y la experiencia de empatía. La empatía es esencial para nuestras relaciones y para sentirnos conectados con otras personas. Gracias a las neuronas espejo, nuestro cerebro es capaz de reflejar el estado emocional de los demás, permitiéndonos compartir su alegría, dolor o sufrimiento. Al activar estos circuitos de empatía, nuestro cerebro genera una experiencia interna que imita la emoción que vemos en otros, generando una respuesta emocional que nos lleva a actuar con compasión o simpatía. Pero la empatía no solo es una herramienta social, para muchas personas, esta capacidad de resonar emocionalmente con otros es también una puerta de entrada a experiencias más profundas de conexión espiritual. Sentir el dolor o la alegría de alguien más puede hacernos ver nuestra existencia como parte de algo más grande y conectado. Desde una perspectiva espiritual, la empatía y la unidad podrían no ser solo reacciones emocionales sino indicios de que nuestras mentes y cuerpos están diseñados para la conexión profunda con otros seres vivos. La experiencia de unidad, ¿son las neuronas espejo una puerta a lo espiritual? Experiencias espirituales como el sentimiento de unidad o interconexión son comunes en muchas tradiciones espirituales y prácticas meditativas. Las personas que experimentan este estado a menudo describen una sensación de disolución del yo y una conexión profunda con el universo o con todos los seres vivos. Esta sensación de unidad, aunque parece trascender lo físico, puede tener un vínculo directo con la actividad de las neuronas espejo. Cuando estas neuronas reflejan las emociones y acciones de otros, el cerebro comienza a difuminar la línea entre yo y tú. Este proceso no solo permite que experimentemos la empatía, sino que, en algunos casos, puede llevar a una sensación de unidad con los demás y, por extensión, con todo lo que nos rodea. En otras palabras, el hecho de que nuestras neuronas espejo nos permitan experimentar y reflejar los sentimientos ajenos podría ser una base científica para explicar la sensación de interconexión que muchas personas describen en momentos espirituales. Así, aunque la ciencia aún no pueda probar la existencia de una unidad universal, las neuronas espejo nos brindan una explicación tangible de cómo estas experiencias podrían surgir en el cerebro. Neuronas espejo y la compasión altruista. Además de la empatía, las neuronas espejo también están asociadas con la compasión altruista, que es la capacidad de sentir una conexión tan profunda con los demás que nos impulsa a actuar desinteresadamente. La compasión altruista es una forma avanzada de empatía en la que el sufrimiento ajeno nos motiva a ayudar, incluso sin esperar nada a cambio. En estudios de neurociencia, se ha demostrado que la activación de neuronas espejo está involucrada en la respuesta de compasión. Por ejemplo, cuando observamos a alguien pasando por una situación difícil, nuestras neuronas espejo activan en nosotros una respuesta emocional similar, generando la necesidad de ofrecer ayuda o apoyo. Para muchas personas, estos momentos de compasión altruista son transformadores y se viven como experiencias espirituales. La ciencia muestra que, aunque la compasión altruista tenga un efecto tangible en la vida de las personas, también puede actuar como una conexión que nos recuerda nuestra humanidad compartida, algo que las prácticas espirituales han defendido durante milenios. Implicaciones en la neurociencia de la espiritualidad. Si las neuronas espejo son responsables de nuestra capacidad para experimentar la empatía y la compasión, ¿podrían también estar relacionadas con el despertar de experiencias espirituales? Muchos neurocientíficos creen que estas neuronas no solo son clave para entender el comportamiento social, sino también para comprender cómo y por qué los humanos tenemos experiencias de unidad que pueden describirse como espirituales. Las experiencias de unidad, comúnmente asociadas con prácticas como la meditación, la oración o los rituales de grupo, podrían ser entendidas como un reflejo de la resonancia emocional y espiritual con el mundo que nos rodea. En última instancia,
la ciencia y la espiritualidad convergen al sugerir que el cerebro humano está diseñado no solo para comprender y reflejar las emociones ajenas, sino también para conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Aunque las neuronas espejo son solo una parte del rompecabezas, su función en la empatía y en la experiencia de unidad ofrece un puente entre las experiencias espirituales y la neurociencia. Reflexiones finales. Las neuronas espejo nos permiten experimentar una conexión con los demás de manera que va más allá de lo físico, actuando como un canal entre el cerebro y la experiencia de la unidad espiritual. Si bien queda mucho por investigar, la neurociencia sugiere que estas células nos brindan una puerta de entrada a sentimientos de amor, compasión y empatía profunda, que son fundamentales para una vida espiritual. Así, la próxima vez que te encuentres compartiendo un momento emocional con alguien o experimentando una conexión con el universo, recuerda que tus neuronas espejo pueden estar jugando un papel fundamental en hacer que esa conexión se sienta tan real y significativa. Esto, en última instancia, no solo nos acerca a los demás, sino también a una comprensión más profunda de nuestra capacidad para experimentar el mundo como un todo unificado. El papel de las neuronas espejo en las experiencias de unidad y empatía. Las neuronas espejo, descubiertas en la década de 1990 por un equipo de neurocientíficos italianos, se han convertido en un tema fascinante en el campo de la neurociencia. Estas células cerebrales tienen la capacidad de reflejar las acciones, intenciones y emociones de otras personas, lo que significa que, al observar a alguien realizar una acción o expresar una emoción, nuestras neuronas espejo se activan como si nosotros mismos estuviéramos realizando esa acción o sintiendo esa emoción. Es esta imitación interna la que facilita nuestra capacidad de empatía, pero las neuronas espejo pueden tener implicaciones aún más profundas, influyendo en la manera en que experimentamos la unidad y la conexión espiritual con los demás. ¿Qué son las neuronas espejo y cómo funcionan? Las neuronas espejo son un tipo específico de neuronas que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando vemos a alguien más hacer esa misma acción. Por ejemplo, si vemos a alguien sonreír, nuestras neuronas espejo activan las áreas cerebrales asociadas con la sonrisa, incluso si nosotros mismos no estamos sonriendo. Este fenómeno ocurre también con emociones. Si alguien sufre, nuestras neuronas espejo nos permiten sentir un reflejo de ese sufrimiento. Estas neuronas están distribuidas principalmente en el área premotora y la corteza parietal del cerebro, regiones que se encargan de procesar tanto las acciones físicas como la percepción de intenciones y emociones de otros. A través de estas conexiones, se piensa que las neuronas espejo juegan un rol crucial en el desarrollo de la empatía, ya que nos permiten ponernos en el lugar de los demás y compartir sus experiencias desde una perspectiva cerebral. El rol de las neuronas espejo en la empatía. La empatía, entendida como la capacidad de comprender y sentir lo que otra persona experimenta, está directamente relacionada con la actividad de las neuronas espejo. Esta red de neuronas permite que el cerebro replique las emociones y sensaciones de otros, favoreciendo así una respuesta emocional hacia los demás. Cuando alguien está triste, nuestras neuronas espejo nos hacen sentir una sombra de esa tristeza, facilitando una respuesta compasiva. Este proceso automático es la base de nuestra capacidad para conectar y relacionarnos emocionalmente con los demás. Neuronas espejo y el sentido de unidad. Además de la empatía, las neuronas espejo también nos acercan a una experiencia de unidad o de conexión con el otro, ya que nos permiten percibirnos de una manera menos individual y más como parte de un todo. Al imitar inconscientemente las experiencias ajenas, se borra la línea que separa a unos de otros, creando una sensación de nosotros. En contextos espirituales, este sentido de unidad es esencial, ya que muchas prácticas espirituales buscan justamente disolver el ego y promover la idea de que todos estamos interconectados. Desde la neurociencia, las neuronas espejo podrían ser la base biológica de esta percepción de interconexión que sentimos en momentos de compasión, meditación en grupo o incluso cuando compartimos una experiencia profunda con otras personas. Experiencias espirituales y activación de las neuronas espejo. En prácticas como la meditación colectiva, el canto grupal o la oración en comunidad, es común que las personas reporten un sentido de trascendencia y conexión profunda con los demás. Esto podría explicarse, en parte, por la activación sincronizada de las neuronas espejo, que no solo nos permiten reflejar los estados emocionales de otros, sino también armonizarnos con sus experiencias espirituales. Por ejemplo,
en la meditación grupal, es frecuente que los participantes experimenten una mayor calma y apertura emocional, en gran parte porque están en sintonía con el estado de calma de quienes los rodean. Las neuronas espejo en las prácticas de compasión y altruismo. Cuando ayudamos a alguien o actuamos con compasión, nuestras neuronas espejo se activan, reflejando el bienestar y la gratitud que la otra persona siente. Este intercambio mutuo de emociones positivas refuerza el lazo de empatía y conexión. Estudios en neurociencia han mostrado que cuando las personas realizan actos altruistas, su cerebro recompensa esta acción con una sensación de satisfacción, liberando dopamina, el neurotransmisor de la recompensa. En el contexto de la espiritualidad, esta respuesta podría interpretarse como una conexión con algo superior o trascendente, y su base estaría en la activación de las neuronas espejo, que nos hacen sentir el bienestar que estamos generando en otros. Meditación de amor, bondad y el papel de las neuronas espejo. Una práctica espiritual que podría estar directamente relacionada con las neuronas espejo es la meditación de amor, bondad o mete. En esta meditación, las personas cultivan sentimientos de amor y compasión hacia ellos mismos y hacia los demás, incluso hacia aquellos con quienes tienen conflictos. Al activar neuronas espejo, esta práctica puede fomentar un sentido de unidad con todos los seres, desarrollando una percepción más profunda de interconexión. Neuronas espejo y la idea de la consciencia colectiva. La idea de la consciencia colectiva, que sugiere que todos compartimos una mente interconectada a nivel espiritual, podría tener una base neurocientífica en la actividad de las neuronas espejo. La teoría de que nuestras experiencias y emociones se reflejan en los demás sugiere que estamos mucho más conectados de lo que creemos, a nivel cerebral. Aunque no se ha demostrado completamente, esta teoría ayuda a entender cómo podemos sentirnos parte de una mente colectiva y participar en una experiencia espiritual que trasciende la individualidad. Estudios y descubrimientos sobre neuronas espejo y conexión espiritual. Muchos estudios han analizado cómo las neuronas espejo nos permiten compartir emociones profundas y cómo esta resonancia emocional podría ser la base de experiencias de unidad. En algunos experimentos, se ha descubierto que cuando las personas practican la meditación en grupo, sus patrones de ondas cerebrales tienden a sincronizarse, y las neuronas espejo podrían jugar un papel en este fenómeno, reforzando el sentimiento de conexión. Limitaciones y debate en la ciencia sobre el rol espiritual de las neuronas espejo. Aunque hay indicios de que las neuronas espejo contribuyen a experiencias de empatía y unidad, algunos científicos argumentan que es difícil probar que estas neuronas sean la base de experiencias espirituales. En la neurociencia actual, aún existen debates sobre hasta qué punto las neuronas espejo pueden explicar el sentido de conexión profunda que algunas personas experimentan, y si este fenómeno va más allá de la empatía para llegar a una auténtica interconexión espiritual. ¿Podrían las neuronas espejo explicar la experiencia de unidad universal? Para concluir, las neuronas espejo nos brindan una explicación científica fascinante sobre cómo experimentamos la empatía y la unidad. Si bien la ciencia aún tiene mucho por investigar, las neuronas espejo representan un puente potencial entre la neurociencia y la espiritualidad. En última instancia, estas células nos permiten experimentar momentos en los que nos sentimos uno con otros seres y el mundo, lo que algunos interpretan como una conexión con una dimensión espiritual. La mente y la teoría del campo de información. ¿Puede la mente existir más allá del cerebro? La relación entre la mente y el cerebro ha sido uno de los grandes misterios de la ciencia y la filosofía. Aunque muchos científicos sostienen que la mente y los pensamientos son ampliamente productos de la actividad cerebral, algunos investigadores han propuesto ideas radicales que sugieren que la mente podría estar conectada a un campo de información más amplio, independiente del cerebro físico. Esto plantea una pregunta fascinante: ¿es posible que la información de la mente exista fuera del cuerpo? Para entender mejor esta hipótesis, exploraremos teorías como la del campo mórfico de Rupert Sheldrake y la idea del cerebro como receptor de la conciencia. La teoría del campo de información y la mente. El concepto de un campo de información sugiere que existe una fuente de información o consciencia que no está limitada por el cerebro o el cuerpo físico, y que actúa como un campo energético que puede influir en la mente. Según esta teoría, el cerebro no genera todos nuestros pensamientos, emociones y experiencias conscientes, sino que en realidad está sintonizado con un campo que trasciende los límites físicos del cerebro. Este campo de información, para algunos,
se asemeja a la idea del alma o a una forma de inteligencia universal. El campo mórfico de Rupert Sheldrake. Una de las teorías más conocidas en esta área es la del biólogo Rupert Sheldrake, quien introdujo el concepto de campos mórficos o campos morfogenéticos. Según Sheldrake, cada organismo, desde células hasta seres humanos, está conectado a un campo de información que guía su desarrollo, comportamiento y aprendizaje. Este campo no solo afecta al individuo, sino que también conecta a todos los miembros de una especie en un tipo de memoria colectiva. Sheldrake propone que cuando se realiza una acción o se aprende una nueva habilidad, esa información se almacena en el campo mórfico y se hace accesible para otros miembros de la especie. Por ejemplo, si en un lugar del mundo un grupo de personas aprende una habilidad compleja, como resolver un cierto tipo de rompecabezas, otros individuos en otras partes del mundo podrían aprenderlo más rápido debido a la conexión a este campo de información compartida. Este concepto sugiere que la mente humana podría estar en conexión con un campo de información colectivo o universal que va más allá de las limitaciones del cerebro individual. Así, lo que conocemos como mente no sería solo un producto del cerebro, sino una extensión de este campo que permite acceder a información y conocimientos no locales. El cerebro como receptor de la consciencia. En esta línea de pensamiento, el cerebro se asemeja a una antena o receptor de la conciencia en lugar de ser el generador exclusivo de la mente. Esta hipótesis plantea que la conciencia o la mente existe de forma independiente y que el cerebro funciona como un dispositivo para captar y organizar esta información. Es similar a cómo una radio recibe ondas de sonido. La música no proviene del aparato de radio en sí, sino de una transmisión que la radio capta y convierte en sonido. Esta idea desafía la visión clásica del cerebro, ya que plantea que la mente puede existir incluso si el cerebro no está activo, como se observa en algunas experiencias cercanas a la muerte, donde las personas reportan consciencia y recuerdos vívidos a pesar de haber perdido la actividad cerebral. Estudios y evidencias en apoyo de la teoría del campo de información. Aunque la teoría del campo de información aún es controvertida y no ampliamente aceptada en la ciencia tradicional, algunos estudios y fenómenos respaldan la idea de que la mente puede estar conectada a algo más allá del cerebro. Experiencias cercanas a la muerte, ECM. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte a menudo informan sensaciones de paz, visiones de túneles de luz y encuentros con seres queridos fallecidos. Estas experiencias ocurren cuando el cerebro está clínicamente inactivo, lo que sugiere que la conciencia podría estar operando independientemente del cerebro físico. Fenómenos de telepatía y precognición. Algunos experimentos en parapsicología sugieren que las personas pueden percibir pensamientos o emociones de otros a distancia, lo que podría ser un indicio de que hay un campo de información compartida que conecta a los seres vivos. Efecto observador en la física cuántica. En la mecánica cuántica, el efecto observador implica que las partículas pueden cambiar su comportamiento dependiendo de si son observadas. Esto ha llevado a algunos científicos a especular que la conciencia podría influir en la realidad física, apoyando la idea de un campo de información donde la mente y la materia están interconectadas. El experimento del doble de Sheldrake. Rupert Sheldrake realizó experimentos en los que las personas eran capaces de sentir cuando estaban siendo observadas, aun sin ver a la persona que los miraba. Esto sugiere la existencia de una conexión no física entre los seres humanos que podría estar relacionada con el campo de información. La mente y la conexión con una consciencia universal. Algunos teóricos de la conciencia sugieren que si el cerebro actúa como receptor, entonces la mente individual podría estar conectada a una forma de consciencia universal o campo unificado. Esta idea resuena con tradiciones espirituales y filosóficas que sostienen que la mente es una manifestación de una fuente mayor de consciencia. La ciencia aún está lejos de confirmar esta teoría, pero las investigaciones en neurociencia y física cuántica abren posibilidades para que, en el futuro, comprendamos mejor estas conexiones. Críticas y desafíos para la teoría del campo de información. A pesar del interés en estas teorías, muchos científicos son escépticos. Una crítica común es la falta de evidencia experimental sólida que demuestre que el cerebro puede funcionar como receptor de una conciencia externa. Los estudios actuales aún no pueden explicar cómo un campo de información podría interactuar con el cerebro a nivel neurológico. Además, la mayoría de los modelos neurocientíficos actuales asumen que la mente es producto de la sinapsis y la actividad neuronal. Aunque hay reportes de fenómenos inexplicables,
la ciencia aún los considera anecdóticos y sin suficiente respaldo empírico. Conclusión: ¿puede la ciencia explicar el campo de información de la mente? La teoría del campo de información ofrece una visión intrigante de la relación entre la mente y el cerebro. Si bien es difícil demostrar su existencia con la tecnología actual, el concepto nos invita a replantearnos la naturaleza de la mente y la posibilidad de que exista un aspecto de nuestra consciencia que trasciende el cuerpo físico. A medida que avancemos en los estudios de la conciencia y el cerebro, podríamos encontrar respuestas más precisas sobre si realmente existe una conexión científica entre la mente, el cerebro y un campo de información universal. Este tema representa una frontera en el entendimiento de la neurociencia y la espiritualidad. La teoría del campo de información es un ejemplo de cómo la ciencia y la filosofía pueden trabajar juntas para explorar preguntas profundas sobre la naturaleza de la mente y el lugar del ser humano en el universo.